Señor les bendiga. Un placer, ¿verdad?, estar nuevamente aquí con ustedes. Nuestros hermanos de las diferentes áreas de Texas y claramente de Estados Unidos. Ciertamente que fuimos a unas conferencias para predicadores y vinieron de diferentes partes de los Estados Unidos, o reciban saludos de los hermanos. Hemos estado llevando un estudio en cuanto a lo que escribe Lucas por inspiración divina, ¿verdad? Palabra de Dios. Lucas, el médico, nos deja saber por medio de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos, en cuanto al inicio de la iglesia, la cual nuestro Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, hace mención claramente al apóstol Pedro, diciéndole: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice claramente a Pedro, lo estoy parafraseando, usted lo puede buscar: a ti te daré las llaves, las cuales quiere decir que es el evangelio de Cristo, las buenas nuevas conocidas, la muerte, sepultura y principalmente, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sangre, ¿verdad?, ahora usted y yo tenemos el medio para volver a Dios y restablecer nuestra vida con Él. Y parte de todo este plan, claramente que nos habla Hechos, y lo hemos visto, es el inicio del reino de Cristo, la iglesia. Hemos visto, ¿verdad?, capítulo 1, capítulo 2, estamos en el capítulo 3, en el cual ahorita vamos a llevarnos a cabo los estudios, pero antes quiero preguntarles la memoria, ¿verdad? No se me olvida. La memoria claramente que tenemos para este domingo, hermano Domingo. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Bueno. Okay. ¿Alguien más, hermanos? Dice: vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme de pan necesario. No sea que me exaltes y te llegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre y proclame el nombre de mi Dios. Proverbios 30:8-9. Ok. Hermano Mike. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie, que niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, fuerte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 30, versículo 12 y 9. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Hermana María.
Okay. Podemos ver, hermanos, que claramente los versículos, pasajes de memoria no son nada más para aprenderlos de memoria, sino que para entender claramente qué nos está dando a entender la palabra de Dios. Aquí el proverbista sabiamente nos está dejando entender, ¿verdad?, que en esta petición que le está haciendo a Dios, primeramente le está diciendo, quítame la vanidad, ¿verdad? Quítame la vanidad, quita la vanidad de mí y quita aquella palabra mentirosa que salga de mí. Pero no solamente eso, ¿verdad? Tú le estás diciendo en pocas palabras, cerrando el pasaje, ¿verdad? Tú sabes lo que yo necesito. Eso es. Mateo 6:33 nos dice Cristo, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué dice esto? Porque Dios conoce. Por eso dice, no me des mucho, porque si me das mucho, tal vez me voy a olvidar de ti, porque se va a venir aquella vanidad a mí. O si me das poco, voy a, ¿verdad?, blasfemar. O sea, voy a decir, ¿por qué? Entonces, lo que está diciendo aquí que nosotros, hermanos, tengamos conciencia que Dios provee lo necesario, ¿verdad? Él provee lo necesario. Él sabe y conoce nuestros corazones y sabe qué tanto Él nos va a dar y hasta dónde nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él nos quiere mantener con Él, ¿verdad? Con Él. Eso es claramente lo que nos está hablando aquí el proverbista. Muy bien, hermanos, gracias por memorizar estos pasajes, pero recuerden, no solamente memorice, busque la aplicación, ¿verdad? La aplicación de lo que el pasaje está diciendo. Hechos capítulo 3, veíamos que inició, ¿verdad?, en cuanto a Pedro y Juan. Ellos inician aquí predicando y claramente es el inicio de la gran persecución que iba a haber contra la iglesia, contra los apóstoles, contra los discípulos. Siendo que ellos, ¿verdad?, en ese tiempo, Hechos es el inicio de la iglesia, hermanos. Así que todo va todo poniéndose en orden, ¿verdad? Va poniéndose en orden, vemos. Aquí vemos que ellos todavía iban al templo, ¿verdad?, a adorar, porque todo apenas se está acomodando, no es como que de una parte sucedió todo, sino que aquí nos deja saber cómo fue estableciéndose todo como lo tenemos hoy en día. Vemos que entra Pedro y Juan, llegan al templo, y hablábamos que en este templo, ¿verdad?, claramente había dos entradas. La entrada, una para quién, ¿recuerdan? Una para los gentiles, para las mujeres, ¿verdad?, y los gentiles. Y la otra era para los hombres, varones judíos. Eran las entradas que estaban. Y se dice que por acá, por donde entraba claramente los gentiles y aquellas mujeres, aquí en estos gentiles claramente se decía que entraban personas que eran personas que tenían dinero. Por eso es que venían y se ponían aquellos que pedían ayuda, limosna, ¿verdad? Y aquí es donde se puso este cojo, el cual habla aquí en Hechos capítulo 3. La pregunta era, ¿por qué Pedro y Juan entraron por esa puerta? ¿Por qué Pedro y Juan entraron por la puerta de los gentiles y las mujeres y no entraron por la puerta de los hombres judíos? Ok, número uno, pero principalmente, hermanos, para hacer lo que Dios tenía ya el plan, ¿verdad? Este es plan de Dios, recuerden. Todo está sucediendo porque Dios lo está poniendo en orden. Tenían que entrar, sucede que vienen, ¿verdad? Llegan a como lo identifica la escritura, este hombre cojo, ¿verdad?, de nacimiento. Entonces está pidiendo allí, pues claramente ayuda. Y se habla que Pedro llega, ¿verdad? Lo mira y él mira a Pedro y a Juan, ¿verdad? Pero mira a Pedro, entonces él los mira esperando que le van a dar algo, ¿verdad? Y es donde entra el capítulo 6, que les dice Pedro, ¿verdad? No tengo plata ni oro, no tengo plata ni oro. O sea, decíamos que los apóstoles en sí no eran ricos, ¿verdad? No eran millonarios hablando en cuanto a materia, materialmente.
Ellos andaban proclamando el Evangelio de Cristo, andaban proclamando la palabra de nuestro Señor Jesucristo y claramente predicando para que todo se le diera la honra y la gloria a nuestro Dios. Le dice ahí en el capítulo 3, versículo 6 de Hechos, le dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero, le dice aquí, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces estuvimos viendo, voy a un poquito rápido, ¿verdad? Ya lo vimos esto, que el pasaje nos muestra que los apóstoles, hermanos, claramente vemos no tenían riquezas materiales, pero así habían recibido un poder para realizar aquellas curaciones milagrosas. Ellos podían usar este poder en el nombre de Jesucristo, recuerden, esto vino a ser dado por Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que ellos hicieran estos milagros. ¿Cuál era el propósito de los milagros? El hermano Epi lo ha dicho varias veces. ¿Cuál era el propósito de los apóstoles hacer milagros? ¿Ah? Sí, pero el propósito para confirmar la palabra, para que la gente mirara que ellos eran enviados del Mesías, de Cristo, y claramente eran enviados de Dios. Y es por eso que decíamos, ¿verdad?, que este milagro que se pone a los apóstoles, el Espíritu Santo que se le dio a los apóstoles, en cuanto a los milagros, ya no lo tenemos hoy en día en cuanto a milagros, porque tenía un propósito el plan de Dios. Era confirmar la palabra, para que la gente creyera, ¿verdad?, lo que ellos andaban anunciando. Entonces, aquí vemos que ellos le dicen, ¿verdad?, anda. La palabra anda se traduce de la palabra peripipai, que es el original griego, ¿verdad? Claramente no estamos dando clases de griego, pero es bueno y necesario conocer un poco en cuanto a esta palabra. Esta palabra significa empezar a caminar y después continuar caminando. El cojo le ordenan hacer algo que nunca había hecho en su vida. Nunca había caminado en su vida. Completamente él lo cargaban, ¿verdad? Porque no podía caminar. Los apóstoles, hermanos, no tenían riquezas, ni pidieron dinero por haber hecho el milagro, decíamos, ¿verdad? ¿Cuánto pidieron ellos por el milagro que hicieron, hermanos? Me tienen que dar $1,000 y yo les voy a hacer un milagro a ustedes. Así es como funcionaron realmente los discípulos de Dios. Ellos claramente no lo estaban haciendo por la materia, volvemos a ver, siendo que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios claramente. Vamos a seguir más adelante porque ya hemos visto esto, ¿verdad? Mirábamos el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice allí, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Podemos ver, hermanos, que claramente aquí nos dice, tomándole de la mano derecha le levantó. Lucas, conocido como el médico, ¿verdad? Siendo que así lo identifica la Escritura, él sabía de lo que estaba hablando. Él conocía esta enfermedad. Y él sabía que por medio de esta enfermedad claramente una persona no podía caminar tan fácil. Mas sin embargo, los apóstoles, ¿verdad?, a darle la mano y levantarlo, él se levantó y caminó. Y siguió caminando. Y decíamos, ¿verdad?, que esto claramente nos enseña a conocer aquellos falsos maestros, aquella falsedad que anda hoy en día, ¿verdad? Hay momentos que se mira, ¿verdad?, en cuanto a la falsedad que le dicen a aquellas personas que se levanten, están enfermas o algo, y la misma emoción y adrenalina, no sé si le ha pasado a usted que a veces la adrenalina lo hace que le venga una energía rápida, pero es el momento y luego ya no vuelven. Y esto es lo que dice las personas, es que no tiene fe, ¿verdad? Aquí cuando habla de que el cojo tenía fe, sino que habla del poder de Dios, ¿verdad? Aquí no habla, es que el cojo tenía mucha fe, se levantó y ya anduvo siempre. Claramente no habla de eso. La fe vino a él, ¿cuándo? Después, que lo miró, dijo, claramente, ¿verdad?
Entonces, aquí evita el pensamiento en cuanto a pensar de esa manera. Podemos ver que él empezó a caminar, ¿verdad? Este hombre había sido cojo de nacimiento, no sabía caminar, sin embargo saltó y caminó, y estaba contento y agradecido por las bendiciones, y ahora estaba él listo para adorar a Dios, ¿verdad? No es algo que dice que él se levantó y empezó como, no, dice ahí, ¿verdad? Rápidamente los tobillos y todo se le pusieron, y él saltaba, se levantaba. Entonces, otra vez lo mismo, claramente vemos aquí a Pedro, ¿verdad? Y a Juan haciendo esto, y no con el propósito de que ellos recibieran la gloria, hermanos. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí vamos a estar viendo estas cosas. Más adelante, capítulo 3, versículo 9 al 10, mirábamos y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Qué hizo a él ahí grandemente, hermanos? Aparte de andar. ¿Se puso a alabar a Pedro? ¿Se puso a alabar a Juan? Oye, Pedro, es que eres grandioso. Eres grandioso. Tú se le hincó ahí y lo empezó a alabar a Dios. Empezó a alabar a Dios. Y luego dice el pasaje, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es ahí donde estábamos el domingo último que estudiamos en cuanto a ello, ¿verdad? Mirábamos claramente, hermanos, que este acto aconteció a la hora de la oración por la tarde, porque en ese tiempo había mucha gente que iba ahí. Entonces la gente, ¿verdad?, se reunía ahí a adorar, y esta gente observó a este hombre y reconoció que era la misma persona que ellos miraban continuamente cuando iban a adorar. Ahí estaba, ¿verdad? Lo traían, ahí estaba esta persona. Entonces, no había ninguna posibilidad de que Pedro se pusiera de acuerdo con alguien, lo trajera allí y hiciera un milagro, ¿verdad que no? Hoy en día vemos que hay falsedad en cuanto a los hombres usan otros para hacer estas cosas, para engañar, ¿verdad? Pero aquí vemos, la gente conocía a este cojo. ¿Por qué? Porque lo miraba allí continuamente. Por eso se asombraron, ¿verdad? Porque lo miraban continuamente y sabían que sí estaba malo, y claramente del mismo pueblo mucha gente sabía que así había nacido y así creció. Entonces por eso dice que cuando lo vieron, se asombraron de esto. Este milagro, hermanos y amigos, nos muestra que los apóstoles tenían el poder para sanar. El hombre que fue curado no alababa a los apóstoles, sino a Dios. A Dios. Aplicación hoy en día. Si un hombre viene y sana a otro hombre según, ¿verdad?, el engaño y la falsedad, ¿qué es lo que espera ese hombre que sana al otro del otro que él según lo va a sanar? ¿Qué espera de él? Me decía un hermano que oía en la radio y decía que le pusieras, ¿verdad?, la mano, nomás que le aventaras la tarjeta de crédito por teléfono, y él iba a hacerte la oración para que tú fueras sanado y se te multiplicara. ¿Eso es lo que la Biblia dice? ¿No? Envíame tanto dinero y vas a ver que vas a ser sanado. Eso es lo que nos enseña verdaderamente Dios. Claramente vemos que todo esto lo va quitando, ¿verdad? Lo va quitando. Conforme vamos conociendo la Escritura, va quitando, hermanos. Ningún hombre hoy en día tenemos poder, hermanos, para sanar a hombres. Aquí vemos el milagro que los apóstoles hacían tenía un propósito. Y ese propósito ya se ha cumplido. Ahora tenemos la Biblia completa y ahora nosotros tenemos que tener fe, la verdadera fe. Aquí estas personas miraban que saltaba y andaba, ¿verdad? Pero ahora dice Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Por eso ahí en Juan, ¿verdad?, en el último capítulo, nuestro Señor Jesucristo le dice
a Tomás, ¿verdad? Tú crees porque ves, mas bienaventurados son aquellos que no ven y creen, ¿verdad? Ahora, hermanos, es como nosotros, la fe crece, es como nosotros vamos conociendo. Y no es por medio de alabar a hombres, sino darle la alabanza a Dios. Ahí nos quedábamos ese domingo. Vamos ahora sí a brincar. Disculpen aquellos, ¿verdad? Me fui un poco rápido, pero es que no me quiero atrasar en cuanto a los pasajes. Hechos capítulo 3, versículo 11. Ahora sí, ¿alguien gusta leer ese pasaje? Ok, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, aquí vamos a tomar estas palabras. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, y luego vamos a poner, todo el pueblo concurrió. Asidos, hermanos, la palabra asidos quiere decir que él estaba tan agradecido, ¿verdad?, que les tomó de la mano y no los quería dejar ir. Era el agradecimiento que tenía él con Pedro y Juan. Eso es asidos, ¿verdad? Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, los tenía tomados de la mano. Los tenía tomados de la mano, pero no con el punto de alabanza, sino con el punto de agradecimiento, ¿verdad? De agradecimiento. Entonces vemos que esto es lo que quiere decir. Y con el asombro y emoción del momento, la gente se aglomeró junto a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Este es una columnata, cubierta, nombrada en honor al rey Salomón, que estaba frente el valle de Cedrón. Eso es solamente lo que está explicando, ¿verdad? No hay algo que, entonces, ¿qué quiere decir de esto? ¿O qué quiere? No nos vayamos más allá de lo que está escrito, sino que está identificando dónde estaban en ese momento, ¿verdad? Dónde estaban en ese momento. Así que vemos aquí a este hombre que tomó de la mano a Pedro y a Juan y estaba bien agradecido, hermanos. Bien agradecido, pero él reconocía que todo venía de Dios. Estaba agradecido con ellos, ¿verdad? Por lo que Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, no le dijo, mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Entonces, él reconoció esto. Vemos aquí esto que ha reconocido aquel hombre. Siguiendo más adelante, capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver ahora qué aprendemos de este pasaje. Claramente vemos ahí, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, ¿verdad? Cuando el pueblo se reunió, si ustedes miraban, todo esto es plan de Dios. Ellos llegaron a la hora exacta. Cuando el pueblo se reunía, ¿a qué? Adorar, ¿verdad? Ahí estaba una multitud. Entonces, se reunió, ¿verdad? Se reunió, el apóstol Pedro tuvo la oportunidad de predicarles. Él aprovechó para presentar 3 puntos importantes. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje, ¿verdad? Les hace la pregunta, ¿por qué os maravilláis de esto? Dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Bueno, aquí vemos, les está haciendo las preguntas, pero les va a enseñar 3 cosas. Les enseña 3 cosas mediante a este milagro. Primeramente, el milagro fue la obra de Dios para glorificar a Jesús. Fue la obra de Dios para glorificar a Jesús, ¿verdad? Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Claramente le está tomando la oportunidad para decirle, no somos nosotros. No somos nosotros. Nosotros somos hombres, no somos nosotros.
El milagro claramente fue la obra de Dios para glorificar a Jesús, ¿verdad? A Jesús. Siguiente. Los judíos negaron por ignorancia, pero él cumplió la profecía. Es lo que vemos la enseñanza, ¿verdad? O sea, estoy hablando desde que iniciamos hasta aquí. Ellos lo negaron, aún ellos que estaban escuchando, pero todo esto sucedió para cumplir la profecía. Y ahorita voy a llegar al punto que quiero llegar, ¿verdad? Número 3. Por lo tanto, debían arrepentirse y ser salvos por el evangelio. Están juntos, hacen el milagro con el propósito de darle la honra y gloria a Dios, para que miraran que eran enviados de Dios por parte y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento aprovechar y predicarles el evangelio. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto que ellos tenían en mente, ¿verdad? Vemos aquí que se dirige a ellos como varones israelitas. En señal de respeto, Pedro no reclamó crédito y no quería que la gente pensara que sanaron al cojo con su poder. Con esta negación, Pedro le da la honra y la gloria a Dios. Eso es lo que quería, por eso les dijo estas preguntas, ¿verdad? Está aprovechando y le está haciendo estas preguntas. Pero por medio de estas preguntas les está dejando saber, miren, el milagro fue hecho y viene de Dios para la honra de Cristo, de Jesús. Ahora les dice, ustedes por ignorancia negaron a Cristo, pero Él lo que hizo es cumplir la profecía, porque tenía que morir, ¿verdad? Tenía que ser crucificado, ¿para qué? Para clavar claramente, primeramente, la ley y los pecados del hombre, para resucitar y nosotros tuviéramos el medio de ser perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él cumplió la profecía. Ustedes lo negaron por ignorancia y decían, crucifícale. Pero Él claramente venía a cumplir la profecía. Y como les dice esto, ¿los judíos conocían la ley, hermanos? ¿O no conocían la ley? Conocían la ley. Por eso ellos entendían lo que Pedro les estaba diciendo, ¿verdad? Por eso ellos entendían lo que Pedro les estaba diciendo. Por eso, en estos momentos aprovecha y inicia para hablarles del arrepentimiento. Si ustedes recuerdan, la palabra aquí, varones israelitas, no es la misma palabra que usó al inicio cuando predicó Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras, ¿verdad? Oíd estas palabras. Entonces vemos que se está dirigiendo a ellos con respeto. Les está enseñando, pero otra cosa que les aclara, esto no es de nosotros, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y esto es lo que debemos de entender nosotros y analizar la Escritura, hermanos. La honra y la gloria es solamente para Dios. Es todo. Nosotros, cada uno de nosotros somos siervos. Somos siervos. Cada uno de nosotros como hombres, como humanos, ¿verdad? Cuando digo hombre estoy hablando en general, como humanos, tenemos que ver el hacer la voluntad de Dios, como está escrito. No buscando la honra para uno mismo, sino para Dios. Lo mismo. Y predicar a Jesús. A Jesús. Él ha cumplido las profecías. Él ha resucitado. Por medio de Él tenemos ahora el medio para reconciliarnos con Dios. Y claramente vemos que esto Pedro y Juan empiezan a predicar. Y aquí empiezan las predicaciones, las cuales les va a gustar a los judíos estas cosas que les está diciendo Pedro y Juan. No. Hoy en día, hermanos, a la gente les gusta que nosotros les mencionemos estas cosas, honestamente, que les digamos y les hablamos en cuanto al pecado, la maldad del mundo, en cuanto que hay que obedecer a Dios. Un porcentaje muy grande del mundo no quiere saber estas cosas. O sea, estamos viendo que sucedió esto, está sucediendo. Cultura diferente, tiempos diferentes, el pecado es el mismo. La palabra de Dios es la misma. La salvación el hombre la necesita al igual que los varones israelitas, hoy también la necesitamos. Estamos viendo estas cosas, ¿verdad? Estamos viendo este gran
gran enseñanza que nos da la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 13. Ahora continúa, ¿verdad? Porque recuerden, hay que recordar esto, hermanos. Aquí en este tiempo que ellos escribían, pues no había capítulos y versículos, eran cartas completas, ¿verdad? Nomás nosotros estamos viendo, ¿verdad?, qué es lo que va diciendo el apóstol Pedro. Versículo 13, ahora les dice qué cosa. Capítulo 3, versículo 13, ¿qué dice? Ok, aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Les está diciendo claramente a entender para que ellos supieran, ellos conocían la ley. ¿El Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. El apóstol Pedro muestra a Dios de la manera que se le reveló a Moisés. Ellos conocían esta ley. A Moisés se le reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éxodo capítulo 3, si vamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Vemos aquí, y él está hablando en cuanto al llamado a Moisés, ¿verdad? Dios llamando a Moisés. Se identifica, ¿verdad? Si vemos versículo 4, déjenmelo leo, versículo 4 en adelante, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Recuerden, se le apareció en aquella zarza, ¿verdad?, por primera vez a Moisés. Y luego dice el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y ahora le dice aquí lo que vamos a ver, que Pedro le está diciendo a este pueblo. Dice, y dijo, yo soy. ¿Quién? Dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí se identifica del principio, ¿verdad? Del principio le está dejando saber a Moisés. Ellos conocían, ¿verdad?, la ley. Ahora vemos que Pedro, nuevamente acá en Hechos capítulo 3, versículo 13, acabando de hacer estas preguntas, les dice claramente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En referencia a esto, Jesús dijo un vez que el Dios es Dios de los vivientes. Sí, Abraham, Isaac. exactamente. Entonces, ya, exactamente. Entonces, aquí lo que les está dejando saber Pedro de quién venía él, hermanos. Para que ellos entendieran. Él no venía por su propia cuenta. Él venía de parte de Dios. ¿De cuál Dios? Para que ellos entendieran más claro, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces quedaron como que, pues viene de parte de Jehová, ¿verdad? De Yahvé. Entonces, vemos también, ¿verdad?, que el apóstol Pedro estimuló reverencia en el corazón de ellos al mencionar a los patriarcas, una excelente forma para iniciar un sermón, ¿verdad? Él no inició ofendiéndolos, claramente, sino inició de una manera de captar la atención de estas personas. Al iniciar con esto le pusieron atención, porque dice, ok, está hablando de Jehová. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Pedro claramente les dice que el mismo Dios de los patriarcas envió a Jesús de Nazaret y lo glorificó. Y esto lo dice el pasaje, ¿verdad? Dice aquí, Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Este Dios ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Entonces, ellos sabían y conocían que vendría el Mesías, ¿verdad? Ellos sabían y conocían esto. Entonces aquí Pedro lo único que les está enseñando, les está diciendo, ok, les estoy hablando de este Jesús, de este Mesías, de este Hijo, el cual Dios le ha glorificado. Y esto es algo muy importante. Quizás, ¿verdad?, en la audiencia había algunos que habían gritado, crucifícale, cuando Pilato quería dejar en libertad a nuestro Señor Jesucristo.
Quizás, recuerden, Hechos capítulo 2 del versículo 22 al 36 le está predicando a esta multitud en la cual había un número de los cuales gritaron, crucifícale, crucifícale. Por eso en el versículo 37 dice, estas personas entendieron, porque dice, se compungieron de corazón, ¿verdad? ¿Por qué dice que se compungieron? Porque ellos eran parte de los que decían, crucifícale. Ahora vamos nuevamente a Pedro en otra parte, predicando nuevamente, y probablemente ahí todavía había de aquellos que habían crucificado a Cristo y que habían gritado, crucifícale, crucifícale. Entonces aprovechan este momento, aprovechan este momento. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, hermanos? ¿Sí vamos entendiendo lo que vamos viendo en los pasajes? Los pasajes se explican a sí mismos, hermanos. Nada más que se ponen algunos ejemplos, ¿verdad? Algunas aplicaciones para entender de que la palabra de Dios es la misma de ayer, es la misma hoy y va a ser la misma para siempre. No va a cambiar. Los hombres no tenemos ninguna autoridad para cambiar la palabra de Dios. La palabra misma, hermanos, nos enseña. Hay momentos que los hombres le queremos poner y dejamos rondar nuestra imaginación, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios no es para que ronde nuestra imaginación, es clara y nos está diciendo. ¿Qué es lo que no podemos entender de que Pedro y Juan curaron un cojo? ¿Qué es lo que no podemos entender que Pedro está diciendo? Necesitan darle la honra y la gloria a Dios. ¿Qué es lo que no podemos entender que ellos dicen, nosotros venimos y hacemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? O sea, todo nos lo dice simplemente y para que nosotros entendamos, hermana. Ajá. Sí. Por eso. Sí. Sí, sí. Si ustedes se fijan, hermanos, por eso dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 15:4, ¿verdad? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Claramente David quería hacer este templo. Y Dios le dijo, no, si no es el tiempo. No es el tiempo que se haga este templo del cual estamos hablando ahorita. Sino que vino a ser el tiempo de Salomón. Por eso está, pero Dios tiene su propósito. Va a su propósito. Todo está planeado por Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante nos dice, todo estaba en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo. Entonces, todo esto es el plan de Dios. Y es aquí donde entra la fe, ¿verdad? Es donde está la fe. Esta es la convicción. Nosotros estamos convenciéndonos, no por lo que el hermano Juan dice, no por lo que el hermano Luna dice, estamos convenciéndonos porque Dios nos dice así. Dios nos dice así. Entonces, nuestra convicción, nuestra certeza es de que este es el plan de Dios para que cuando Cristo, este mismo Cristo, crucificado, sepultado, pero ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo, que dice el capítulo 2, versículo 36, va a venir por segunda vez. Y no lo mencionamos nosotros, ¿recuerdan Hechos 1? ¿Qué le dice a aquellos ángeles a los discípulos? ¿Por qué miráis para arriba? Este Jesús que ustedes miran subir, así lo verán venir. Entonces nosotros, hermanos, nos estamos preparando. ¿Para qué? Para ser recibidos por Él, para ser entregados al Padre. Así que la escritura aquí, Hechos, hermanos, lo que estamos aprendiendo es el plan divino de Dios, el establecimiento de la iglesia. Y esto nos va a ayudar a nosotros, hermanos, amigos, a entender de que si nosotros estamos separados al molde perfecto, necesitamos regresar a este molde. Porque si no estamos haciendo las cosas conforme el molde perfecto que es la Biblia, ya estamos haciendo el pensamiento de nosotros mismos los hombres. Así que hay que ir viendo esto, ¿verdad? La enseñanza es esta, viendo el molde perfecto. El molde perfecto, el ejemplo perfecto que tenemos y Dios nos lo ha dado. No sigamos al hombre, no sigamos a Juan, Luna, no sigamos a cualquier otro hombre, sigamos a Dios. Y el único medio es por Cristo Jesús. Y Él es el único medio para salvación.
El Juan, ¿verdad? 14:6 nos dice, Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie. Si no es por el hermano, no, dice Cristo, si no es por mí. Si no es por mí. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Después seguiremos. Dios les bendiga.